264, disposición transitoria primera, disposición transitoria segunda, disposición transitoria tercera, disposición transitoria cuarta, disposición transitoria quinta, disposición sexta, disposición transitoria séptima, disposición transitoria décima, disposición transitoria tercera, disposición transitoria decimocuarta. Hasta aquí la moción 1, señor presidente. Tome votación, por favor. Señor presidente, con su venia, procedo a tomar votación. Votación 1. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curvas electrónicas. Si existiera alguna novedad, a favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. Bien, una vez que se ha dado lectura a la moción que ha sido presentada por el ponente del informe y presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, el asambleísta José Serrano, se va a poner en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, según ha indicado el secretario general de la Asamblea, la moción número 1, que tiene que ver con la ratificación de los textos originales de los artículos 11, 13, 28, 30, 58, 59, 62, 64 y las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, disposición transitoria séptima, la décima, la decimotercera y la decimocuarta de este proyecto que reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Se trata del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial que fue analizado, esta objeción parcial presidencial fue analizada al interior de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Ahí vemos ya que los asambleístas están registrando y es importante en estos momentos tal vez hacer un recorrido por lo que plantean estos artículos. En este caso, el artículo 11, al que es el primero, al que solicita la ratificación el asambleísta José Serrano. ¿Qué dice el texto aprobado por la Asamblea Nacional? Sustituyes el contenido del artículo 87 por el siguiente texto. Artículo 87. Evaluación continua de desempeño y productividad. La evaluación es una herramienta que tiene como finalidades garantizar la mejora en la calidad de servicios judiciales y la especialización y promoción de las personas que laboran en la función judicial. Las servidoras y los servidores de la función judicial, con excepción de las juezas, jueces, conjuezas y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, cada 3 años estarán sometidos a una evaluación objetiva, individual y periódica de su rendimiento con participación y control social. Las personas que no alcancen los mínimos requeridos serán evaluadas nuevamente en un lapso de 3 meses. En caso de mantenerse una calificación deficiente, serán removidos. El Consejo de la Judicatura expedirá un reglamento que establezca los criterios cualitativos y cuantitativos para las evaluaciones que se realizan a las servidoras y los servidores judiciales, considerando los parámetros previstos en esta ley para el cambio de categoría. En las evaluaciones de jueces y juezas, dentro del parámetro cualitativo, se podrá evaluar la calidad y técnica de las sentencias dictadas. En ningún caso se evaluará o puntuará el fallo o decisión adoptada por la o el juzgador. Se promoverá el ejercicio de mecanismos de control social durante el proceso de evaluación, garantizando el acceso público y abierto a la información, el cumplimiento de procesos de formación para la especialización que ejecute el Consejo de la Judicatura será indicador de evaluación vinculante. Asimismo, se evaluará periódicamente el servicio y la productividad de los órganos de la función judicial con el objeto de la mejora continua de los mismos. La evaluación podrá ser sectorizada por materia, cantón, provincia o región. Ese es el artículo 11 al que se ha solicitado la ratificación a lo aprobado por la Asamblea Nacional. Revisamos el artículo 13, para el cual también se sugiere la ratificación de su texto original. El artículo 13 plantea agregar a continuación del artículo 89 del Código de la Función Judicial el siguiente. Tiene que ver con la evaluación para la mejora continua de juezas, jueces, conjuezas y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Precisa que con el objeto de la mejora continua de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura dirigirá el proceso de evaluación del trabajo realizado por juezas, jueces, conjuezas y conjueces de la Corte Nacional de Justicia cada 3 años. Esta evaluación se regirá bajo criterios de transparencia,
legitimidad de ejercicio con indicadores cuantitativos, cualitativos y contará con veeduría ciudadana. En el proceso, se podrá analizar la calidad y técnica utilizada en las sentencias de las juezas y jueces. En ningún caso se evaluará el fallo o la decisión adoptada por la o el juzgador. El proceso contará con el apoyo de un comité para la evaluación cuyos integrantes serán designados o designadas tomando en cuenta su integridad, imparcialidad, independencia y probidad notoria. Al menos 2 de las y los integrantes del comité deberán ser ex juezas o ex jueces de la Corte Nacional de Justicia con destacada trayectoria. Se contará además con la participación de veedurías u observación internacional de conformidad con el reglamento. En estos momentos ya son 121 asambleístas los que se han registrado para participar en la votación de la primera moción, que tiene que ver con la ratificación de los textos aprobados por la Asamblea. Y otro de los textos en los que se pide ratificación es el artículo 28, que lo que señala es: sustitúyase el contenido del artículo 113 por el siguiente texto. Artículo 113, ejercicio de la acción. La acción disciplinaria se ejercerá de oficio o por denuncia. Cualquier persona natural o jurídica podrá presentar denuncia en contra de una servidora o un servidor judicial por actuaciones que vayan en contra de sus deberes y obligaciones que constituyan infracción leve, grave o gravísima establecidas en este código. La denuncia reunirá los siguientes requisitos: nombre y apellidos completos de la persona que presenta la denuncia, acompañada de su firma y el cargo cuando lo presente un servidor público, identificación del servidor o servidores de la función judicial denunciados con la indicación de la unidad o dependencia en la que presta su servicio, un resumen de los hechos denunciados y la posible infracción cometida, las normas legales y reglamentarias, circulares o instructivos que se hayan infringido cuando la persona lo considere pertinente, los medios de prueba que disponga debidamente autenticados o el señalamiento de indicios razonables que permitan presumir la comisión de la infracción disciplinaria, y la designación de la dirección física o electrónica para las notificaciones. Si no cumple estos requisitos, no se admitirá a trámite la denuncia. El Consejo de la Judicatura receptará y aceptará a trámite las denuncias sobre hechos vinculados con actos de corrupción. En estos casos se garantizará la reserva y protección de la o el denunciante. Cuando la acción disciplinaria inicie con ocasión de una denuncia, la o el denunciante no podrá apelar en vía administrativa la decisión que tome la autoridad correspondiente. Si de la investigación de la presunta infracción se desprende la inexistencia de responsabilidad administrativa de la o el servidor, esta persona podrá iniciar las acciones legales que considere pertinentes. En caso de que la denuncia se realice de forma telemática y sin firma electrónica, la o el denunciante reconocerá la firma ante el funcionario encargado de tramitar la denuncia. El Consejo de la Judicatura no podrá iniciar de oficio la acción disciplinaria por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. Ese es el artículo 28, del cual también se solicita ratificación. Y ahora revisamos el artículo 30, que también hace parte de este bloque o de esta moción que será puesta en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional para la ratificación. El artículo 30 plantea sustituir el contenido del artículo 115, que hace referencia a la denegación de trámite. El texto precisa lo siguiente: no se admitirá a trámite la denuncia si los hechos, materia de ella, no constituyen infracción disciplinaria o si ha prescrito la acción. Asimismo, no se admitirá a trámite la denuncia si en ella se impugnan criterios de interpretación de normas jurídicas, valoración de pruebas y otros elementos netamente jurisdiccionales. Hacemos una pequeña pausa en esta revisión que realizamos ahora mismo para dar cuenta de cómo avanza el registro en el Pleno de la Asamblea Nacional, cuando en este momento ya son 124 los legisladores que han confirmado su presencia, de un total de 137, para dar paso finalmente a la votación de esta moción que ha sido planteada por el ponente del informe y presidente de la Comisión de Justicia, el asambleísta José Serrano. 124 asambleístas presentes, registrados, 13 las ausencias hasta este momento.
Y otro de los artículos en los que se ha solicitado la ratificación por parte del asambleísta ponente es el artículo 58, que señala: sustituyes el contenido del artículo 300 por el siguiente texto. Artículo 300, duración en el cargo. Las notarias y los notarios permanecerán en el ejercicio de sus funciones por un periodo de 6 años. Podrá reelegirse por una sola vez para la misma u otra notaría quien ha cumplido con la evaluación de los estándares de rendimiento previstos en esta ley, conforme con lo establecido en el reglamento que para el efecto expida el Consejo de la Judicatura. Este es el artículo 58 que fue aprobado por la Asamblea Nacional y sobre el que se pide la ratificación. 124 son los asambleístas que se han inscrito hasta el momento, Belkis. Revisamos ahora el artículo 59, que también hace parte de este bloque para la ratificación. El artículo 59 indica: se realizan las siguientes reformas. A continuación del artículo 301.1, agregar lo siguiente: estándares de rendimiento de las notarías y los notarios, con el objeto de garantizar eficiencia, eficacia, calidad y calidez en el servicio notarial. El Consejo de la Judicatura, a mitad del periodo de gestión de notarias y notarios, así como antes de concluir el mismo, evaluará el cumplimiento de los siguientes estándares de rendimiento. 1. Manejo organizado y sistematizado de los archivos a su cargo de conformidad con la ley. 2. Atención de casos y trámites bajo su responsabilidad en los plazos previstos por la ley. 3. Declaración patrimonial jurada conforme lo establecido en la ley. 4. Cumplimiento en el uso de herramientas tecnológicas que registren las actuaciones notariales. 5. Entrega de la información relativa a los contratos cuya cuantía debe ser reportada a la UAFE. 6. Entrega de las autorizaciones de salida del país de menores de edad al Ministerio Rector de Movilidad Humana conforme con lo establecido en la ley. 7. No encontrarse inmerso en ninguna de las inhabilidades para pertenecer a la función judicial previstas en el artículo 77 del presente código. 8. Encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones patronales y laborales respecto de los trabajadores de la notaría a su cargo. 9. Cumplimiento satisfactorio en el pago de la participación que le corresponde al Estado dentro del plazo y en los porcentajes establecidos en la normativa correspondiente. 10. Entrega del plazo previsto en la ley notarial e índice del contenido del protocolo. 11. Asistencia y aprobación de los cursos de capacitación impartidos por el Consejo de la Judicatura. 12. Observancia de las obligaciones establecidas por el Servicio de Rentas Internas, lo cual deberá acreditarse con la certificación correspondiente de dicho organismo. Y 13. Cumplimiento de las demás obligaciones previstas en la ley notarial y este código. Todos los estándares serán evaluados con el mismo valor y la puntuación final será de 100 puntos. En la evaluación a la notaria o el notario se considerará el haber sido sancionado por infracciones cometidas en la prestación del servicio de conformidad con la ley, y el incumplimiento de al menos 70 puntos en las dos evaluaciones será causal de remoción y de inhabilitación para la reelección. Ámbar. Así es, con 126 asambleístas registrados, inició ya la votación para esta primera moción que se refiere a los artículos en los que se están ratificando en lo aprobado por la Asamblea Nacional. Y otro de esos artículos es el 62. Artículo 62, sustituyes el contenido del artículo 328 por el siguiente: incompatibilidad para patrocinar. No podrán patrocinar por razones de función la presidenta o el presidente de la República o quien haga sus veces, la vicepresidenta o el vicepresidente de la República o quien haga sus veces, las y los ministros de Estado, las o los gobernadores, las y los secretarios nacionales, ministras y ministros sectoriales, ministras y ministros coordinadores, viceministras y viceministros de Estado, la o el Procurador General del Estado, la o el Contralor General del Estado, la o el Fiscal General del Estado, la o el Defensor del Pueblo, la o el Defensor Público, las y los superintendentes, las o los vocales del Consejo Nacional Electoral, las juezas y los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Tampoco las y los gerentes de los bancos privados o del Estado, de las compañías financieras, de las cooperativas de ahorro y crédito abiertas al público, de las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito, de las bolsas de valores, de las casas de valores, de las administradoras de fondos y fideicomisos, de las compañías de titularización cuando haya evidente conflicto de intereses.
Tampoco las y los asambleístas principales y sus suplentes cuando actúen en reemplazo de los principales, las juezas y los jueces, las conjuezas y los conjueces permanentes en funciones y demás servidores judiciales, las autoridades de elección popular, salvo las y los concejales suplentes y las y los miembros de las juntas parroquiales, las y los miembros de la Policía Nacional en servicio activo. Las y los servidores públicos no podrán patrocinar causas en las que intervengan instituciones del Estado, salvo cuando ejerzan su propia defensa o representación judicial. En general, se exceptúa de la prohibición de patrocinio a las servidoras y los servidores públicos que intervengan en las controversias judiciales en razón de su cargo. Este es el artículo 62 sobre el cual también se ha solicitado la ratificación. Avanza entonces la votación, son 115 votos afirmativos y una abstención, lo que vemos hasta el momento. Así es, todavía restan algunos votos por consignarse y aprovechamos todavía estos pocos minutos para dar cuenta de lo que señala el artículo 64, para el cual también se plantea la ratificación. El artículo 64 sustituye el contenido del artículo 334 del Código de la Función Judicial por el siguiente. Hace referencia a los estudios jurídicos colectivos. Indica que las y los abogados que integran estudios jurídicos colectivos pueden sustituirse indistintamente en el patrocinio de los asuntos a su cargo y se representan unos a otros ante las cortes, tribunales y juzgados correspondientes. La conformación de un estudio jurídico colectivo será puesta en conocimiento del Consejo de la Judicatura. La omisión del deber de comunicación a que se refiere esta norma impedirá a las y los abogados asociados en estudios jurídicos colectivos ejercer la profesión bajo esta modalidad. Las abogadas y los abogados del estudio jurídico colectivo que hayan patrocinado indistintamente una causa serán solidariamente responsables en caso de condena en costas procesales. Artículo 64 de esta reforma que sustituye el 334 del Código de la Función Judicial sobre los estudios jurídicos colectivos. Así es, en estos momentos se avanza en la votación, ya son 121 votos afirmativos, no hay votos negativos, tampoco en blanco, hay una abstención y es lo que ocurre hasta este instante. Ya falta muy poco para que los asambleístas concluyan de consignar su voto. Son 126 los que se registraron para votar, por lo tanto están faltando 4 asambleístas por consignar su voto en esta primera moción que se refiere a la ratificación que solicitó el asambleísta ponente José Serrano. Así que estamos a la espera de estas votaciones. Ya falta muy poco, decíamos, para que esto ocurra, ya que dentro de estas ratificaciones hemos dado lectura es a los artículos 11, 13, 28, 30, 58, 59, 62 y 64. También habla de disposiciones transitoria primera. La disposición transitoria primera también se ha solicitado la ratificación y lo que dice es lo siguiente: disposiciones relativas a la Escuela de la Función Judicial. En el plazo máximo de 3 meses contados a partir de la aprobación de la presente ley, el Consejo de la Judicatura expedirá el reglamento de la Escuela de la Función Judicial y en el mismo plazo se conformará el Consejo Directivo. En el plazo de 2 meses se designará a la delegada o al delegado de la Corte Nacional de Justicia. Una vez instalado el Consejo Directivo en un plazo máximo de 1 mes, la directora o el director de la Escuela de la Función Judicial presentará para aprobación el plan anual de la Escuela de la Función Judicial, que incluirá la actualización de mallas curriculares y sus contenidos, planes, programas y proyectos. Esta es la disposición transitoria primera sobre la que también se ha solicitado la ratificación. Hasta el momento 121 votos afirmativos, una abstención. De hecho, ya fue aprobada esta moción, pero resta esperar la votación de 4 legisladores más y posteriormente la oficialización de resultados por parte del secretario general de la Asamblea Nacional.
El texto de la disposición transitoria segunda también forma parte de este bloque para la ratificación y tiene que ver con los reglamentos y demás normativa. Dice que en el plazo máximo de 4 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Consejo de la Judicatura expedirá todos los reglamentos y demás normativa interna que se requiera para la plena vigencia de las reformas aprobadas en la presente ley. Disposición transitoria segunda. De igual manera, la disposición transitoria tercera se solicita ratificación por parte del asambleísta ponente y dice: disposición transitoria tercera, primer plan de justicia abierta, en el plazo máximo de 3 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Consejo de la Judicatura con los demás órganos de la función judicial. 124 votos afirmativos, 0 negativos, 0 votos en blanco, 1 abstención. Perdón. Se proclaman resultados. Ha sido aprobado la moción de allanamiento presentada por el asambleísta José Serra. Sí, con 124 votos afirmativos y Gracias, 2 señor secretario. Siguiente abstenciones. votación, por favor.